Hola, mi nombre es Michelle Paliang y voy a hablarles sobre el Producto Interno Bruto PIB. En el 2020, la economía mundial registra su peor contracción desde el año 1946, como resultado de las consecuencias que trajo consigo la pandemia ocasionada por el COVID-19. A finales del 2020, el Producto Interno Bruto PIB representaba 84.578 billones. Cabe mencionar que si bien los primeros casos de COVID iniciaron a finales del 2019, las verdaderas consecuencias se reflejaron en el 2020, con una economía mundial debilitada a causa del declive del comercio, la afectación de la oferta y la demanda, el repunte de la crisis sanitaria, la misma que empezaba a paralizar la economía y el enérgico desplome de los mercados financieros. El Fondo Monetario Internacional informa las consecuencias de la pandemia, dando a conocer que durante el 2020 la economía tuvo un decrecimiento del 3.1%. Esta crisis no solo afecta a países con una economía de nivel medio y bajo, pues sus efectos se reflejaron en las grandes economías contrayéndose en un 4.5%, mientras que las economías emergentes y en desarrollo se contrajeron en un 2.1%. Adicionalmente, la pobreza es una terrible consecuencia de todos los hechos que venían sucediendo. Prueba de lo mencionado es la disminución del PIB per cápita en un 4.4% y la tasa de desempleo mundial que se ha mantenido en un 5.4%. A continuación, revisaremos las cifras de las economías avanzadas, quienes tuvieron una contracción menos agresiva. Prueba de esto está Estados Unidos, quien tuvo un crecimiento en su economía del 4% en último trimestre. Sin embargo, el efecto final fue del 3.4%. España tuvo un crecimiento del 0.4% en el último trimestre. Sin embargo, su efecto final fue del 11% en una contracción de su economía. El otro lado de la moneda la tiene China, quien tuvo una pronta y sólida recuperación del 2.3% y quien es una esperanza a la reactivación económica mundial. Organismos internacionales como el Fondo Internacional Monetario, FMI, han expuesto sus apreciaciones sobre los resultados que tendrá el 2021, manifestando que el PIB tendrá un crecimiento del 5.9%, mientras que el Banco Mundial estima que sea del 5.6%. Esta variación se debe a la incertidumbre que vive el mundo respecto a la pandemia y la eficacia de las vacunas, que si bien han experimentado un resultado positivo, también se mantiene una expectativa de su eficacia frente a las variantes, mutuaciones que tiene el virus constantemente. En el mes de julio, el Fondo Monetario Internacional expone un panorama más alentador en el cual se estima que el PIB sea el 6%. Sin embargo, esta disminución es la consecuencia de la contracción de las economías avanzadas que atraviesan una fuerte problemática a causa de las nuevas variantes del virus y la distribución de suministros. Ahora hablaremos sobre el Producto Interno Bruto PIB en América Latina. Si bien América Latina, previo a la llegada de la pandemia, no contaba con una economía fuerte y sostenible, ya que gran parte de sus países tenían tasas bajas de crecimiento económico, corrupción, desempleo, desigualdad e incluso problemas de migración, la llegada de la pandemia fue uno de los peores males que ha tenido en la última década. De acuerdo al FMI, el decrecimiento del PIB en el año 2020 fue del 7%. Sin embargo, el Banco Mundial estima que fue el 6.6%. Y finalmente, el CEPAL menciona que es un 6.9%. Lamentablemente, América Latina fue la región más afectada, ya que gran parte de sus ingresos corresponden al comercio informal y el turismo, actividades que se vieron afectadas ya que el descontrol y la rápida propagación del COVID obligó a gran parte de sus países a generar restricciones de confinamiento y distanciamiento social, paralizando así las actividades económicas y generando como consecuencia un alto índice de pobreza e incremento de la misma.
Para el año 2021, el FMI estima que América Latina tendrá una recuperación del 6.3%, que si bien es un resultado positivo, no compensa los efectos obtenidos en el 2020. La recuperación de la economía y especialmente de América Latina depende de del proceso de vacunación. Sin embargo, el mismo no asegura una estabilidad, ya que la única manera que la economía vuelva a restablecerse normalmente será cuando el virus desaparezca. De acuerdo con los especialistas, la mejor manera de contrarrestar las consecuencias que ha dejado el COVID es la creación de políticas gubernamentales que permitan la inversión, reestructuración del sistema de salud y educación, generación de empleos y reactivación económica. Asimismo, es de vital importancia que los países de la región atraigan la inversión extranjera y privada y a la vez fortalezcan los ingresos tributarios, reduciendo la evasión fiscal que representa el 6.1% del PIB mundial. Ahora hablaremos del Producto Interno Bruto PIB en Ecuador. La pandemia ha sido un determinante para la economía mundial y Ecuador no es de excepción. Es más, podríamos decir que antes de la pandemia, nuestro país ya tenía una grave crisis económica y la llegada de esta emergencia sanitaria únicamente la empeoró. El Banco Central del Ecuador expuso las cifras con las cuales Ecuador cerró el año 2020. Existe una caída del PIB en un 7.8%, terminando el año con un valor de 66.308 millones, 5.571 millones menos que el 2019. Esto como resultado de las siguientes variantes: de crecimiento del 11.9% de la formación bruta de capital fijo, disminución del 7% del gasto de consumo final de hogares, reducción del gasto de consumo final del gobierno en un 6%, contracción de las exportaciones de bienes y servicios en un 2.1% y disminución de las importaciones de bienes y servicios en un 7.9%. Si bien las cifras que presentó nuestro país son importantes, el escenario pudo ser peor. Sin embargo, el financiamiento externo fue un gran aporte para sostener la crisis, al igual que las medidas económicas que estableció el gobierno en turno y las exportaciones de bienes no petroleras que crecieron un 6.6%. Es importante tener en cuenta que una de las principales debilidades que tenemos como país es depender de los ingresos petroleros, quienes tuvieron una contracción del 9.8% y la producción nacional del crudo del 2020 fue 175.4 millones de barriles, 9.5% menos que el 2019. Lamentablemente, otros factores importantes en la economía son el desempleo y el subempleo, que si bien ya existía con la pandemia, repuntó para el año 2020. El desempleo fue el 6.2% y el subempleo el 22.7%, y sobre todo la paralización de actividades en los cuales sectores importantes fueron afectados como florícolas, construcción, minería, entre otros. Para el año 2021, el Banco Central prevé un crecimiento en el PIB del 3.55%. Esto como resultado del impulso del consumo final de los hogares y la inversión que empieza a tener un crecimiento debido a la reactivación económica que se comienza a generar gracias a la campaña exitosa de la vacunación del gobierno actual. La recuperación del PIB es el resultado de las siguientes variables: crecimiento del gasto del consumo final de los hogares en un 4.6%, exportación de bienes y servicios en un 4.7% y la formación bruta de capital fijo en un 2.6%. Otro de los factores que se prevé nos ayuda a mantener el crecimiento del PIB es el financiamiento externo por parte del FMI, las nuevas políticas emitidas y pendientes de aprobación por parte del Ejecutivo, que si bien son un golpe a la clase media de nuestro país, el señor presidente de la República ha manifestado que nos ayudará a recaudar 1.900 millones de dólares en 2 años. Cabe mencionar que si bien estamos evidenciando una recuperación de nuestra economía, debemos tomar en consideración que la misma depende de la evolución de la pandemia y el control que podemos brindarle, ya que este es un factor del cual no solamente depende Ecuador, sino el mundo entero. Sin embargo, si podemos mencionar que nosotros dependemos de las grandes economías como China, Estados Unidos, la Unión Europea,
Europea que generan que nuestro país tenga un ingreso por remesas y a la vez permite que se mueva con mayor dinamismo, ya que nos brindan la oportunidad de generar exportaciones e importaciones, factores que son importantes en la balanza de pagos. Gracias.